Hola, soy Inés y esto es Libros de Hueso. Hoy os voy a hablar de una novela que he estado leyendo últimamente, que es Janis Joplin, de Ursula Alberdi, y que se publicó en 2020 por la editorial Consoni. Quería hablar de este libro porque ha sido una gran sorpresa para mí. Creo que nunca había leído un libro como este y sin haber sido como un libro que yo diría perfecto, creo que tiene como muchos elementos muy interesantes que hacen que sea una novela muy particular y que merece que al menos prestemos algo de atención a ella. A esta novela llegué de forma muy casual, ya que la encontré en la biblioteca y me sonaba mucho la portada de haberla visto reseñada en algún otro sitio, pero no conocía a la autora, ni conocía la editorial ni nada. Pero no sé, como que me llamó mucho la atención y cuando leí el argumento como que pensé que quizá me gustaría leer esta novela y la verdad que acerté. Porque Janis Joplin, que es como también llaman a la protagonista, su padre, que se llama Nagore Vargas, es una chica que vive en Bilbao y que proviene de un pueblo industrial vasco. Entonces, en esta historia lo que le pasa es que ella es periodista y trabaja en una radio libre y un día descubre que tiene VIH. Entonces, digamos que la historia pasa un poco por el proceso de ella entendiendo que tiene esa enfermedad y aceptando o aprendiendo a vivir con su enfermedad y con lo que eso significa para ella. Entonces me ha parecido una novela muy interesante porque a través de esta historia personal que es bastante compleja, como yo creo que es cualquier situación en la que sea una enfermedad muy estigmatizada, permite que a través de esa historia como conozcamos muchas capas complejas que se juntan en esa cebolla que es el VIH, ¿no? Porque por un lado como que presenta un poco la vida que tiene la protagonista y un poco su contexto, es decir, ella viene de un contexto muy luchador, muy peleón. De hecho ella como que varias veces hace hincapié en que le gusta el peligro, en que le gusta la pelea, le gusta estar en contra de la autoridad constantemente y es algo que ella hace y que abraza, ¿no? También lo relaciona de alguna forma con su propio contexto vasco y de hecho, bueno, pues como que y en cierto sentido como algunas de las cosas por las que ella lucha también tienen un poco relación con cómo se une ella a ese reconocimiento del pueblo vasco como un pueblo independiente. Y al mismo tiempo también entra en juego un poco esta historia del VIH que no es contada generalmente porque es una historia que incomoda mucho y que a pesar de que sigue existiendo una reivindicación, pues como que pasa desapercibida por su época, ¿no? Entonces como que con esos elementos la autora consigue como hacer una novela compleja en la que realmente no podemos formarnos una idea de nada, pero podemos como al menos reflexionar sobre estos temas que aparecen y nos lo presenta a través de pues una protagonista que es bastante compleja. De hecho, a mí me pasó que al principio como que yo empaticé mucho con la protagonista, pero conforme fui leyendo el libro descubrí que había ratos en los que me caía mal y ratos en los que me caía bien. Como que no me parecía una persona que fuese fácil de juzgar y precisamente pienso que es parte un poco de la vida eso, ¿no? O sea, un personaje que está bien hecho tiene esa capacidad de hacerte dudar sobre si sientes como cosas positivas o negativas hacia esa persona, ¿no? Quiero decir, no te permite hacer un juicio concreto. Y así pasa un poco con todos los personajes, aunque sobre todo con la protagonista pasa mucho eso. A mí me pasaba mucho eso que no sabía, a veces me caía mal, la verdad. Entonces
no sé, me parece que quizá porque la autora es Bertolari, eso influyó también en la propia forma de la que expresa el lenguaje, que tiene un lenguaje muy poético. De esto ya he hablado en otras reseñas, ¿no? Como de, para mí, la influencia de la poesía en la novela es como algo que para mí tiene mucho valor. Y creo que en este sentido, pues, se ve esa influencia, o puede verse en esa influencia en la novela. Entonces, como, no sé, siento como que hay un reflejo muy bello, o sea, bello como algo estético, o sea, desde fuera, no como algo bonito en el sentido hacia la situación, ¿no? Y también como que hay una parte que me gusta mucho que tiene que ver con el cuerpo. Que esto, bueno, luego lo vi también en reseñas, entonces como que me di cuenta de que no era algo que solamente yo viese, ¿no? Que es, claro, el VIH en el fondo no deja de ser una enfermedad que influye al 100% en el cuerpo, ¿no? El cuerpo es como que se va desintegrando. Entonces como que ella, que también había sido una persona muy promiscua, que había sido una persona muy relacionada con la seducción y muy relacionada con su cuerpo, de repente se da cuenta de que su cuerpo se convierte en un impedimento para ella y se convierte como una presión de alguna manera. Y creo que eso es algo que todas las personas que tienen enfermedades crónicas lo sienten de esa manera, o lo pueden llegar a sentir desde ese punto de vista, ¿no? De cómo el cuerpo puede ser una cárcel y cómo el cuerpo puede ser un sitio en el que pelear o un sitio en el que aceptar vivir, que es un poco esa pelea que ella vive con su cuerpo, ¿no? Entonces como que esa parte corporal se ve muy reflejada durante todo el libro, esas dudas que ella tiene, esos sentimientos físicos de enfermedad, esa sensación de que ella no es atractiva, con lo cual ya no puede tener esos juegos de seducción que ella tenía antes, ¿no? O ya no se ve atractiva hacia otras personas. Y también como que otro punto que me parece importante es en relación a la familia, ¿no? Como que aparecen como varios personajes de su familia que son importantes, entre ellos su madre, su padre, que están separados, y hablan mucho de una tía que ella tuvo que también enfermó de VIH y digamos que es como el referente que ella posee de VIH en su familia, y digamos como que siempre ha sido como un tema que ha estado presente en su familia de alguna manera, pero como que también era algo que avergonzaba aparte de su familia, ¿no? Y habla un poco como la tía de Nagore también se contagió de VIH y se contagia de VIH de forma diferente a la que se contagia ella. De hecho, ella se contagia, su tía, a través de una jeringuilla, no se contagia a través de relaciones sexuales. Entonces como que también presenta esa parte de el VIH como no algo, o sea, no solamente como una enfermedad, sino como también como un mal relacionado con su contexto. Y habla un poco sobre pues cómo era la droga en los años 80 en el País Vasco, y bueno, pues un poco relacionando esos temas, que creo que es la primera vez que yo lo leo en una novela, o sea, a pesar de que conocía el tema y es un tema que me interesa, es la primera vez que yo lo veo en un libro de ficción, y eso como que me ha parecido muy guay que hay alguien que ha escrito sobre esto. Entonces como que también creo que de alguna manera el VIH no deja de ser como esa cosa incómoda en todos los sentidos, en el sentido de la enfermedad, pero también en el sentido de algo que es una mancha en la familia, de lo que nos gustaría no hablar nunca, y también es como esa lucha interna que Nagore tiene por ver qué es lo que tiene que hacer en relación a su enfermedad. Entonces, bueno, pues el resultado es que es una novela que para mí ha sido una gran sorpresa, positiva. No había leído nada así nunca, os lo prometo, o sea, no exagero cuando digo esto. Y si bien no he logrado como, ya os digo, me da lástima porque siento que hubiese podido ser una novela redonda, pero es que aún así, o sea, sin llegar a ser eso, tengo la sensación de que es una novela
única en su especie y me ha gustado mucho, mucho y creo que todo el mundo debería leerla. O sea, por eso que os decía, ¿no? Por esa forma de enfocar estos temas que yo nunca había visto reflejados en otro libro. Creo que eso hace que tenga mucho valor y que merezca la pena leer este libro. Así que nada, estoy súper contenta de haberlo leído y espero poder leer más a esta autora y también conocer más el catálogo de Consoni, que me ha gustado mucho cómo está editado este libro también. Y nada, pues espero que os haya interesado esta reseña y os animéis a leerlo, porque es estupendo, la verdad. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en otro vídeo próximamente. Adiós.